Ahora sí, ya volvemos a nuestro segundo bloque. Ya estamos acá con Tabaré Echeverría de la Facultad de Ciencias de la Educación. ¿Cómo estamos? Muy bien, ¿cómo están ustedes? Bien, bien, con ganas de empezar porque es jueves, lo que comentábamos un rato fuera de aire. Con ganas de empezar o ya de terminar la semana. Yo iría por eso. Sí, por en realidad fue una parte de lo que dije con ganas de terminar. Tenés razón. Bueno, vamos a hablar un poquito de el cannabis, las drogas, las políticas de drogas. Y acá me gustaría arrancar por ahí con la diferenciación o más que nada aclaración de cuando decimos drogas. ¿Qué son las drogas? Yo Buenísimo. te digo, es la marihuana, es la cocaína, es el cigarrillo, el alcohol. ¿Qué son las drogas? Bueno, cuando hablamos de todo esto. Justamente cuando hablamos de drogas, primero que se suele hablar en singular, ¿no? La droga. Y eso ya es como una homogeneización de un montón de sustancias con características distintas. Pero una forma de definirlo científicamente, digamos, es que las drogas son sustancias psicoactivas. ¿Qué quiere decir eso? Que son sustancias que tienen efectos sobre la conciencia y sobre el sistema nervioso central. Y dentro de esa clasificación entran desde el mate, que tiene cafeína, que es una sustancia psicoactiva, hasta la cocaína, pasando en el medio por marihuana, por LSD, por MDMA, éxtasis, y todo lo que se nos ocurra cuando se piensa de drogas entra en la clasificación de sustancias psicoactivas. ¿Qué es lo interesante que tiene de pensarlo así? Que es pensarlo con base en los efectos que tiene sobre nuestro cuerpo y nuestra conciencia una sustancia. Y además de poder meter, digamos, en la misma clasificación a drogas que son legales e ilegales. Porque normalmente cuando se habla de drogas y alcohol, que es incorrecto porque el alcohol es una droga en estos términos, digamos, en los términos de una sustancia psicoactiva, el alcohol es una droga. De hecho, en todas las guías internacionales de abordaje de los consumos, el alcohol se considera una droga, digamos, o sea, médicamente es una droga el alcohol. Y de hecho es la más peligrosa de todas. Entonces, para empezar a hablar, me parece clave decir, bueno, cuando hablamos de drogas, vamos a estar hablando de drogas psicoactivas, que tienen este efecto y que en esta clasificación entran tanto las legales como las ilegales. Incluso el tabaco, la nicotina es una sustancia psicoactiva. Ya. ¿Crees que dentro, porque a mí siempre me suena, cuando hablamos de la palabra drogas, que trae mucho prejuicio? Sí, es una palabra sumamente cargada. A mí me gusta decir que cuando se habla de drogas, se hace una ensalada de fruta. Se mete un montón de temas mezclados, mal abordados y sin separar la paja del trigo. Y nada, yo soy editor de Revista Mate, que es un medio que cubre temas de drogas justamente. Y en la revista lo que intentamos es abordar el tema drogas, el fenómeno drogas, desde sus múltiples dimensiones. Porque hay una dimensión que es de seguridad, por ejemplo. Hay una dimensión que es de salud. Hay una dimensión que es de derechos. Y siempre se mezclan. Cuando hablamos de drogas, se habla droga igual narcotráfico, digamos. Pero esa es la parte de la dimensión de seguridad del asunto, digamos. Pero después está la dimensión de salud, la dimensión de derechos. Así que creo que lo importante es separar la paja del trigo y decir, hablemos de drogas con base en evidencia y tratemos de correr los prejuicios. Porque obviamente muchas veces el acercamiento de las personas hacia las drogas y lo que se visibiliza sobre las drogas son sus problemas, ¿no? Pero las personas que usamos drogas, a mí me gusta incluirme en esa identidad como usuario de drogas, somos personas que no necesariamente somos no funcionales para la sociedad, que somos personas sanas, que llevamos nuestro proyecto de vida adelante, digamos, no hay ningún problema. El tema es cuando una sustancia tiene un efecto dañino sobre nuestra salud o tiene efectos dañinos a nivel social. Entonces, básicamente me parece que eso es como la parte, digamos, que está cargada de prejuicios, que es droga igual malo, cuando lo que tenemos que ver es si esa droga está causando un perjuicio para la salud de alguien o si, por ejemplo, se están gerenciando los mercados de drogas de forma violenta. Porque con el alcohol sucede que el alcohol y el tabaco son las drogas que causan el 99% de las muertes por drogas en Argentina. Esa cifra no es distinta en el mundo, digamos. O sea, solo el 1% de las muertes relacionadas con el consumo de drogas en Argentina, y estos son datos del Observatorio Argentino de Drogas de Cedronar, son por drogas ilegalizadas, lo que se considera estupefacientes. Es decir, la mayor parte de los daños de las drogas están en las drogas legales. Entonces, eso ayuda a pensar que, digamos, que el estatus legal de la sustancia no tiene nada que ver con los daños que causa esa sustancia. Y ahí yo les pasé un grafiquito que lo podemos ver, que está bueno, que es el análisis de múltiples criterios de David Nutt.
David Nutt, cuando hablamos de droga, es como la eminencia, el investigador del Imperial College de London, que fue asesor en políticas de drogas del primer ministro británico. Y el tipo dijo, che, voy a agarrar esta metodología de análisis de un montón de dimensiones que se usan en los análisis financieros, que son los análisis de múltiples criterios, para a partir de un montón de dimensiones hacer un ranking y poder puntuar los niveles de daño que tienen las drogas, las legales y las ilegales. Es uno que está un poco más arriba, es como el que tiene un montón de barritas. Más abajo. O más abajo, perdón. Ajá. Si me equivoco. Y bueno, ahí está, es ese. En ese cuadro que aparece, yo les decía, que está clarísimo. Sí, que es el análisis de múltiples criterios y que agarran y dicen, che, a ver, ¿qué daños a la sociedad y qué daños al individuo causan distintas drogas? Y hacen como este ranking evaluando todos esos niveles de daño. Por ejemplo, el daño físico que le causa a una persona, el daño psicológico que le causa a una persona, en el daño a terceros, el daño familiar que puede causar, el daño ambiental que puede causar, la violencia que puede generar una sustancia, etcétera. Analizan todas esas dimensiones y en base a eso hacen un ranking. ¿Qué encuentran en ese ranking? Que la sustancia que causa más daños a nivel social e individual es el alcohol. La droga legal por excelencia. ¿Qué quiere decir esto? ¿Tenemos que prohibir el alcohol? No, por supuesto que no. Es importante que el Estado se haga cargo, que controle ese mercado. Pero esto habla de, digamos, la incoherencia que tiene la prohibición de las drogas. Porque se piensa que... Cómo se demonizan algunas y otras pasan por una puerta. Y parece que por ilegalizarlas se disuade a las personas de consumirlas. En realidad no sucede eso. Los índices de consumo en los últimos 20 años aumentaron un 20%. O sea, perdón, en la última década, según el Informe Mundial de las Drogas, un 20% aumentaron los consumos de drogas. Es decir, que no se logra ese objetivo que tiene la prohibición de disminuir el consumo. Entonces, volvemos al gráfico. El alcohol, la sustancia que más riesgos causa. Sí. No llego a verlo bien, pero si no me equivoco, el crack era la que le seguía. Sigue heroína. Y tercero crack. Después metanfetamina, cocaína, tabaco, anfetaminas, después creo que viene cannabis. Y los hongos psilocibios, por ejemplo, al que se les adjudicó una muerte hace muy poquito a nivel mediático acá en Entre Ríos, son los que tienen menos riesgos. Es una sustancia que en términos médicos no se considera neurotóxica y que la dosis letal es inalcanzable. O sea, tenés que comer tantos hongos que vomitás antes de poder comer esa cantidad. Ahí te quiero preguntar un poco, porque ya que nombrás a los medios de comunicación y lo que fue esa noticia que hizo también quiero saber que fue una quinta acá en Entre Ríos, en Concepción del Uruguay, unos chicos de Buenos Aires alquilaron una quinta para pasar un fin de semana, consumieron hongos y al parecer uno falleció, pero bueno, lo que se pone en juego es el título de la noticia, porque dice, el chico falleció por comer hongos, y después se plantea... ¿Realmente fue por eso? Claro, realmente fue por eso y hay un montón de evidencia de que no. Y bueno, desconozco cómo sigue la noticia hoy en día, si sigue en investigación o no, pero no sé en qué quedó. En ese momento lo que pasó fue que, como sucede con estos temas, como las cuestiones de drogas están cruzadas por lo penal, digamos, por lo judicial, lo policial, la fuente de información por excelencia para estos temas es la policía. Entonces, muchas veces los medios reproducen los partes policiales sin tener una mirada crítica con eso. Hacer periodismo no es transmitir información, hacer periodismo es verificar información. Entonces, ¿qué sucedió? Se transmitió la información de un parte policial de forma acrítica y se dijo que habían muerto por el consumo de hongos. Después, hasta ese momento no había ninguna pericia ni toxicológica, ni de los hongos en sí mismos, ni de anatomía patológica para poder comprobar que lo que causó la muerte era específicamente el hongo, por ejemplo. Que es lo que se terminó demostrando cuando avanzó la autopsia. El informe preliminar dice que fue por broncoaspiración. Este chico se descompensó, tuvo un vómito que lo broncoaspiró y falleció tristemente. Pero no fue el hongo el desencadenante de eso. O sea, podemos morir por una broncoaspiración en cualquier momento si tenemos un mal manejo de esa situación. Obviamente los chicos estaban bajo los efectos del hongo y habrá sido para ellos mucho más difícil acompañar bien a su amigo, pero no fue el hongo el desencadenante de esa muerte. De hecho, si hubiese sido así, habríamos sido el primer país en el mundo que registra una muerte por hongos, digamos. Entonces,
era completamente acrítico. Estabas a una googleada de distancia para poder verificar esa información y no publicar sanatas, digamos. Entonces, ¿qué sucede? Que hay como un preconcepto, una cultura prohibicionista que dice, hablamos de droga, listo, muerte, clandestinidad, narcotráfico, degradación moral, ¿viste? Y lo cierto es que está bueno hablar de estos temas con evidencia. ¿Y qué sucede? Hablemos, por ejemplo, ¿qué pasa en Rosario? Por ejemplo, que es como el principal... lo que emerge cuando se habla de drogas y se habla de narcotráfico. En Argentina hablamos de Rosario. Sí. ¿Por qué hablamos de Rosario? Porque los índices de violencia altamente lesiva en Rosario fueron los más altos del país durante una década, en un país que tiene la menor tasa de asesinatos de todo el continente. Entonces, la anomalía rosarina era que en un país muy pacífico como es Argentina, había una ciudad que tenía índices centroamericanos, colombianos de algunas épocas, y eso era una anomalía. ¿Pero por qué sucedía eso? Porque básicamente cuando vos ilegalizás un mercado, que es lo mismo que pasó con el alcohol, o sea, prohibís un mercado donde hay una demanda, donde las personas van a seguir consumiendo, lo prohíbas o no, la gente va a seguir buscando ese objeto de consumo, digamos. No lo vas a lograr parar porque lo prohíbas. Entonces vos ilegalizás ese mercado y haces que quien maneje ese mercado sean las mafias. Y las mafias no compiten en los términos de la economía de mercado. A ver qué tiene el mejor producto, a ver en términos de competencia, de ventajas y qué sé yo. No, se maneja con violencia. O sea, si vos le dejás a las mafias el gerenciamiento del mercado de drogas, las mafias se van a cagar a tiro en disputas territoriales por el control de la venta minorista de drogas. Que eso fue lo que pasó en Rosario. Entonces, el problema ahí es que el Estado se corre y dice, yo a las drogas las prohíbo porque me parecen malas, 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 y dejo esto para que lo manejen las mafias. Y hablábamos más temprano. Como sacarse también un poco el problema de decir, bueno, yo lo prohíbo y como está prohibido, ya no lo controlo, ya no hago más nada. Por Exacto. Eso que sea tierra de nadie. Y decíamos más temprano, hablábamos antes de que empiece la transmisión, ¿por qué siguen prohibidas las drogas cuando toda la evidencia dice que trae más daños, más problemas sociales que las drogas estén prohibidas? Claro. Bueno, porque los incentivos están alineados para sostener la prohibición. O sea, hay que entender que hoy la política se beneficia de mantener la prohibición de las drogas. Y esto está comprobado en un montón de causas judiciales. ¿Cómo se beneficia la política? Los criminólogos hablan del doble pacto. Ajá. ¿Qué es el doble pacto? El doble pacto es el pacto que hace la policía con las bandas criminales y les dice, ustedes manejen el mercado, páguenme a mí, y manéjenlo con tranquilidad. Yo les libero la zona. Yo les libero la zona, ustedes no me hagan bardo, así a mí no me reclaman nada, páguenme a mí porque yo les permito trabajar y listo, nadie jode. Ese es el pacto que hace la policía con las bandas. Y después la policía se da vuelta y le dice a la política, che, yo estoy recaudando acá, yo te pago lo tuyo, vos déjame que yo maneje la calle así y te mantengo la tranquilidad para que vos no tengas costos políticos por la violencia. Entonces, ese doble pacto existe en toda la Argentina y en todo el mundo, digamos. De eso hablan los criminólogos. En Rosario se había roto ese doble pacto. Estaba, digamos, rota las terminales de recaudación y muy atomizados los actores para que esa recaudación sea más lineal. Pero ¿qué sucede? La política recauda. Acá tuvimos una causa, la de Barisco, donde básicamente se hizo un acuerdo preelectoral entre un narco y el que fue intendente de nuestra ciudad para que pueda ese intendente beneficiarse con la plata del narcotráfico para financiar su campaña. Y después el acuerdo fue que le dieron toda una parte de camiones de basura para que por la ciudad se pueda traficar marihuana adentro de camiones de basura para poder hacer sus negocios. Digo, lo que está acá de fondo, no hay que ser ingenuos con esto. O sea, hay intereses en el sostenimiento de la prohibición. Claro. Y hay un interés que es económico, principalmente, y político, que hace que las personas que usamos drogas quedemos expuestas a drogas de menor calidad, a comprar en mercados ilegales y exponernos a la violencia que eso significa, y que el Estado no se haga cargo de nuestra salud y nuestros derechos. Reconocer el derecho que tenemos a decidir sobre nuestro cuerpo y reconocer el derecho a la salud de, si tengo una problemática de consumo, acompáñame porque tengo una enfermedad o tengo un problema, como puede causar el alcohol que es legal, el tabaco que es legal.
Pero bueno, digamos, los intereses están alineados así hoy. Hoy es más cómodo y más redituable mantener la prohibición. Sí, es una decisión política y sabemos que los que pagan todos los platos rotos también son los ciudadanos, porque vos decís, capaz que compraste un cannabis que no estaba, que está prohibido, pero que lo tomás porque tenés alguna patología y capaz que hasta podés terminar detenido, ¿entendés? Exacto, y hoy por suerte el mercado del cannabis medicinal ilegalizado, pero incluso no es un mercado que se maneje con violencia. Digamos, o sea, lo sumo comprarás en una dietética algo medio trucho, que no está bueno, que no está testeado, que no se sabe qué tiene. Claro. Pero después sucede en otros mercados, si hablamos de cocaína, si hablamos de éxtasis, que son mercados que se manejan a los tiros, digamos. Claro, sí. Entonces ahí como que hay otros daños. Pero bueno, sí es interesante pensar, o sea, qué experiencias tenemos como para ver alternativas. Porque hay un montón de alternativas a esto. Y hay como un espectro de política de drogas que se pueden pensar desde la prohibición más rígida a la legalización más abierta. Que ahora podemos ir a ese cuadro que veíamos más temprano, que es el del espectro de la política de drogas. ¿Qué ejemplo tenemos? Tenemos un ejemplo acá, en Argentina. Ajá. El ReproCan, como registro para personas que usaban cannabis para su salud, no necesariamente para una patología, sino para su salud, o sea, para tratar, por ejemplo, el insomnio, para tratar la ansiedad, logró que un montón de personas que no necesariamente tenían una enfermedad, pero que sí hacían uso adulto del cannabis y que encontraban una mejoría en su calidad de vida, pudieran registrarse en el ReproCan. Eso lo que generó es que haya acceso a cannabis, a flores de cercanía de un amigo que era cultivador solidario o de un amigo que cultivaba y le sobraba un poco y te hacía llegar un regalo. ¿Eso qué generó? Que cambie la dinámica de abastecimiento de cannabis en Argentina. Y esto se ve en un informe que hizo el INDEC en 2022, que es la Encuesta Nacional de Consumos y Prácticas de Cuidado, que ¿qué encontró? El mercado ilegal, digamos, manejado por el narcotráfico, vende prensado, el famoso prensado paraguayo, que es como agarrar las plantas de marihuana frescas, prensarlas así como están, frescas, se pudren prensadas, y eso es lo que se le vende a las personas, digamos. Y eso se importa desde Paraguay por vías ilegales, ¿no? Tráfico ilegal. En 2022, el 88% de las flores que se consumían, del cannabis que se consumía en Argentina, era flores. Entonces cambió lo que antes era mayormente prensado, después del ReproCan, que empieza a funcionar en 2021, ya para 2022, la mayoría de las personas, el 88%, consumía flores que eran cultivadas acá en Argentina, que le llegaba porque el amigo, porque el hermano, porque el vecino da la vuelta. Y eso lo que hace es disputar el abastecimiento al mercado ilegalizado. De las mafias que importan de Paraguay a el vecino da la vuelta, que te vende, te regala una flor que no atraviesa circuitos de violencia, que tiene otros controles sobre lo que se hace. Otra calidad también. Otra calidad, ni hablar, no está podrido para empezar a hablar. Claro. Y eso es un ejemplo de cómo una regulación que se pensó para el uso medicinal terminó teniendo impactos también en las personas que hacemos uso adulto de cannabis. Podemos acceder a un cannabis de calidad sin tener que recurrir a las mafias. Entonces, hay modelos para pensar todo esto, y hay un ejemplo en Argentina que tuvo esta consecuencia inesperada, pero súper positiva, digamos. No sé si me querían preguntar algo, si no yo me voy al cuadro, que estaría bueno conversar. Dale, comentalo. Mientras tanto te leo un comentario que tenés que dice: aguante la política de drogas basadas en evidencia y derechos humanos. Grande Taba, lo dice Guillermina Ferraris. Bueno, una masa, saludos a la Guille. Y básicamente es eso, o sea, a mí me gusta decir que la política de drogas prohibicionista es terraplanismo. O sea, no hay evidencia, no hay ciencia, ahí es como simplemente intereses. Pero bueno, vamos a este cuadro. Ajá. Este cuadro lo desarrollaron para pensar como esquemáticamente cómo se pueden pensar las políticas de drogas. En el extremo derecho tenemos la legalización con promoción, ¿no? En el extremo no llego a verlo izquierdo, bien, ¿no? Daños sociales y de salud. Ahí tenés, mirá, fíjate. Ahí está. Uy, gracias por este machete. Espectacular. Claro, en el extremo izquierdo tenemos a los mercados criminales con regulación ilegal. Sí. Se habla de regulación ilegal porque esto que les contaba del doble pacto es una regulación del Estado ilegal, digamos. Entonces, hoy lo que existe es la regulación ilegal. O sea, está regulado ilegalmente.
Y después está la regulación legal en el extremo derecho, donde el Estado se hace cargo y regula la cuestión. Pero si te vas muy hacia la derecha, podés permitir la legalización, que implica también la promoción comercial, que es lo que sucede hoy con el alcohol. Ajá. El alcohol nos lo venden, incluso a veces por fuera del horario de protección del menor, nos ponen pibes jóvenes, pibes lindos que la pasan bien, que básicamente hay un montón de publicidad del alcohol. Que lo que se habla desde las políticas de drogas es que eso aumenta los daños. O sea, vos estás referenciando valores positivos con el consumo de una sustancia que tiene un montón de riesgos y que muchas veces no se aborda con la seriedad que demanda. Entonces, hay un riesgo también, por eso cuando te vas hacia la derecha, los daños sociales y en la salud también aumentan. O sea, si vos haces una legalización que la maneje solamente el mercado con fines económicos, y lo que va a suceder es lo que pasa con el alcohol. Exacto, va a haber un montón de consumo masivo, sin cuidado, sin políticas de cuidado de las personas que usan y sin regulación estricta del Estado, entonces también aumentan los daños. En el margen izquierdo, la prohibición extrema también aumenta los daños. ¿Qué tenés en el medio como una mirada más moderada del asunto? La regulación del Estado, pero regulación legal. Entonces el Estado se hace cargo y dice, yo voy a controlar este mercado. Esto es un mercado, digamos, si lo mirás en términos económicos, hay una demanda que es inelástica, que se sostiene en el tiempo, te guste o no te guste, más allá de los valores que tengamos cada uno, y el Estado agarra y dice, yo de esto voy a recaudar, yo de esto voy a poner controles de calidad, y yo de esto voy a hacer un control de la publicidad también. ¿Para qué? Para poner en el centro de la salud pública, realmente. O sea, cuando se habla de política de droga, hay que cuidar la salud pública, hay que cuidar la salud de las personas. Para eso, el Estado tiene que reconocer la realidad de que las personas usan drogas desde el inicio de los tiempos, desde el inicio de nuestro desarrollo evolutivo, y eso no lo vamos a cambiar. Es algo que nos acompaña como humanidad, el uso de sustancias. Entonces, está bueno para pensar este esquema, porque muchas veces se habla de... Qué interesante plantearlo legalización, legalización... porque encima vos lo comentás y está buenísimo cuando lo escuchás y tiene muchísimo sentido, pero ¿se puede llegar a eso? ¿Estamos como en una sociedad que pueda llegar a esa regularización? Y básicamente estamos en una sociedad... Depende del Estado. Y sí, pero estamos en una sociedad... Hay cosas que son mega culturales, como esta. O sea, estamos en una cultura prohibicionista, digamos, que hay como una especie de puritanismo moral donde parece que el que consume droga es un degenerado, es una persona que no sirve socialmente, que es un lumpen, etc. Y esa cultura prohibicionista, esa cultura abstemia, que es bien careta, porque después cuando hablamos del alcohol nadie tiene ningún problema, y es la sustancia que causa más riesgo, que causa más daño, eso es el problema de fondo, básicamente, que es muy complejo discutir la regulación hoy cuando... La mayoría de las personas tienen esta mirada prohibicionista y hoy la política ve que los incentivos están alineados para seguir haciendo demagogia punitiva y decir mano dura, los perseguimos a los narcos y los vamos a exterminar porque son unas cucarachas y no sé qué. Y eso genera más votos hoy, pero creo que es importante empezar a ver que en la política de drogas también hay una oportunidad y en la reducción de daños de discutir realmente una agenda de derechos novedosa que puede convocar a colectivos y personas que hoy están desencantadas de la política. Hoy la política no nos representa, hay una crisis de representatividad que es transversal a los partidos políticos y hoy hay ahí una oportunidad en empezar a discutir problemas en serio, en empezar a discutir la política de drogas, de básicamente hablar con seriedad del asunto. Hay también una oportunidad de obtener rédito político y de que haya un interés en pensar otras políticas también sobre el tema. Me parece re interesante eso. No sé si querés profundizar un poquito más en esto que decías, derechos innovadores. No sé si, bueno, obviamente sabemos que sos súper activista, entonces entiendo que sabes bastante del tema y de cómo ha ido. Yo creo que esta lucha lleva años, ha tenido momentos más de auge. Ahora estamos, bueno, por el gobierno, el contexto, todo eso, volvemos un poco los pasos atrás, pero no estamos en el principio, cuando, no sé, yo creo que hace 10 años nosotros decíamos marihuana y te decían drogadicto, fumanchero. No estamos ahí, tampoco estamos en un nivel que digamos, qué bien cómo estamos avanzando, pero bueno, si nos puedes hablar un poco de la situación actual o de ese recorrido, y bueno, y de estos también, de estas ideas que ustedes tienen, de cómo lo plantean, de esto de decir, bueno, qué derechos, qué acciones, qué iniciativas. Total. Y mirá, básicamente no hay que pensar ningún derecho nuevo.
nuestra Constitución es una de las más interesantes y tiene esta particularidad de que le da rango constitucional a tratados internacionales de derechos humanos. Esa Constitución del 94 que reformó Menem y que ahora vemos rediscutirse por la serie y qué sé yo, bueno, lo que tuvo de interesante e innovador fue que le dio rango constitucional a derechos de pactos internacionales. ¿Y qué derechos reconoce? El derecho a decidir el tratamiento que uno quiere o negarse a recibir un tratamiento. Reconoce el derecho que ya estaba en nuestra Constitución, que es el del artículo 19, que es que en el ámbito de la privacidad uno puede decidir lo que quiera, mientras tanto eso no afecte a terceros o no ofenda a la moral. Eso también es polémico, sí. Pero hay ahí un reconocimiento de derechos y después al libre desarrollo de nuestra personalidad, son derechos que tenemos reconocidos, al acceso a la salud, al acceso a la información, que son todas cosas que no están compatibilizadas con el régimen prohibicionista y con la ley de drogas que tenemos en Argentina. Digamos que es como un escenario ambivalente, porque tenemos reconocidos esos derechos en los que se ampara el fallo Arriola de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que le dice al Congreso Nacional, muchachos, es inconstitucional penalizar la tenencia de drogas. Ajá. Y le dice al Congreso, legislen en el tema porque esto es inconstitucional. Bueno, eso se hace en base a el artículo 19. Y bueno, ahí perdí un poco el hilo, pero era básicamente esto, que ya tenemos derechos que están reconocidos en nuestra Constitución, no hay que inventar nada nuevo. Y es interesante empezar a hablar de el sujeto usuario de drogas, que somos todos. Sí. Estamos en la provincia que toma más cafeína por per cápita del mundo, y la cafeína tiene riesgos también y es una droga. Parece una careteada. Yo quería ampliar y tengo drogas, digamos, en mi remera además. A ver. ¿Qué hay ahí? Tengo cervezas. Así que, quería ampliar un poco. ¿Se me escucha? Un poquito. ¿Ahora se me escucha? No. Ahora sí, ahora sí. Está censurado, Juli. Me están censurando. Dale. Ahí está, ahí se escucha bien. No, que por ahí quería preguntarte, no sé si es una pregunta, pero si ves que, ¿cómo lo ves a futuro este tema en Argentina, pensando este gobierno? Porque a mí me deja como un poco descolocado, no sé en qué está el tema de la seguridad, el tema de estas políticas a nivel nacional, porque bueno, es un gobierno que claramente sabemos el discurso que tiene, pero no sé cómo ves eso en los próximos años, si va por el lado de la regularización, de la desregularización, si tiene una cuestión de que se deje libre a las bandas o no. Eso por un lado. Y lo otro que quería agregar era que veo mucho que es una cuestión cultural. Yo soy de un barrio de acá de Paraná, y muchas veces esta política que vos decís, de esto que estamos hablando, ataca a los chicos, a los jóvenes, y aún así termina siendo el ojo de la tormenta el chico que consume drogas. O sea, esa es la visión de los medios y la visión de la sociedad. ¿Sí? O sea, y que es un tema. Pero bueno, la pregunta primera. Quiero responder esas dos porque las dos son buenas. La primera, estamos en un contexto de retroceso de derechos, es evidente eso, y de corrimiento del Estado de las regulaciones de las que se tiene que hacer cargo para cuidarnos, básicamente. O sea, desde la ruta que no se están arreglando y que cada vez se mata más gente, sí, de ahí para abajo, los hospitales públicos, el acceso a la salud, un montón de cosas. Pero lo que vemos es un reforzamiento de la inversión en políticas de seguridad. Ahí sí se está invirtiendo. Y hay como toda esta política de la mano de Bullrich, que más que un partido político, ella es del Partido Histórico de la Violencia en Argentina. Bullrich siempre ha venido con estas políticas de mano dura, donde lo que se hace es como recrudecer la dimensión punitiva respecto a las drogas. ¿Qué quiere decir eso? Meter más gente en cana, básicamente. Recrudecer las penas. Y eso no es, digamos, conducente para un país. O sea, vos no podés meter a toda la gente en cana y recrudecer las penas cada vez más cuando tenemos sobrepoblación carcelaria. Sí. Y no es la respuesta. De hecho, los lineamientos internacionales lo que dicen es, la inversión tiene que estar repartida. O sea, tenés que poner una parte en la persecución de la oferta
oferta, que es básicamente perseguir el narcotráfico, y la otra mitad tiene que estar en la disminución de la demanda, que es tratar de que menos gente consuma. Y esto incluso todavía con una mirada abstencionista, pero los lineamientos internacionales dicen eso. En Argentina el único dato que hay es de 2011 y muestra que el 95% del presupuesto destinado a drogas está puesto en la pata punitiva, en la pata de, digamos, disminución de la oferta, en perseguir a los narcos básicamente y meterlos en cana. Y eso hoy se está incrementando. De hecho, es interesante ver como cuál es el modelo del que se basa Bullrich y el que se basa esta presidencia para pensar las políticas de drogas, que es el modelo bukelista. El de Nayib Bukele en El Salvador, sí, donde tenía el problema de las maras, que realmente lo logró resolver a costa de dejar atrás la democracia, básicamente. Hoy es básicamente casi una dictadura lo que hay en El Salvador. Tiene casi la suma del poder público Nayib Bukele y tiene un campo de concentración que es el Centro de Confinación del Terrorismo, el CECOT, donde hay gente que sin causa judicial está presa. Eso es un campo de concentración. ¿Y qué sucede? Hay investigaciones periodísticas del Faro, que medios periodísticos de excelencia sí los hay. Acaban de sacar un montón de premios del Festival Gabo, ahora hace muy poquito. Bueno, el Faro lo que demostró y reveló es el acuerdo de Bukele con las maras. O sea, él para asegurar el control de la calle y disminuir la violencia hizo un acuerdo con las maras, que él lo intenta ocultar porque para su electorado él es mano dura y todo esto. Pero veamos también qué sucede con ese modelo. O sea, hoy el espejo en el que se mira Bullrich está en El Salvador y en ese espejo hay evidencia de que en realidad detrás hay un pacto ilegal. Acá es una hipótesis lo que pasó en Rosario. ¿Por qué se disminuyó tan drásticamente los asesinatos? Bueno, muchos criminólogos, investigadores de este tema hablan por lo bajo, en términos de hipótesis, no podemos afirmarlo, todavía no hay evidencia de eso, pero se habla de que se restableció el pacto que se había roto, digamos. Entonces, eso es lo que preguntaba Juli respecto a cómo está hoy este gobierno, respecto a las políticas de seguridad en el narcotráfico, en políticas de droga. Y después está buenísimo ver la dimensión social de lo que genera el consumo de sustancias en pibes menores de edad, y que genera un montón de problemas porque encuentran ahí una especie de... Es difícil como conceptualizarlo, pero como una especie de escape o vía de escape a un mundo que les da la espalda. Porque, digamos, ahí el problema no es la droga. Y cuando hay consumos problemáticos, se carga al objeto, a la droga, con todos los problemas. Yo creo cuando que igual, en realidad sí, el contexto es lo que hay que ver también y el sujeto. ¿Y qué le está pasando a ese pibe? ¿Qué problemas hay detrás? Normalmente el consumo problemático es el síntoma de un problema mucho más profundo. Y creo que ahí también juega muy fuerte la educación. Sin duda. Que tiene que ver con esta falta de regulación. Si vos lo regulás y educás a todos los pibes, vos decís, bueno, si tenés un amigo que consumió, hay un montón de chicos que no saben cómo actuar. Sí. Y eso también entra en la educación y decís, bueno, capaz que no está llorando un montón de muertes de chicos que directamente lo consumen porque están con depresión, porque son suicidas, lo que sea, y terminan muriéndose o pasando situaciones horribles porque no saben. Exacto. Simplemente por eso. Y por la falta de información y educación, decíamos, el 95% del presupuesto destinado a las drogas está puesto en meter gente en cana. O sea, en perseguir al que consume, en perseguir al que vende, pero no se pone plata en educación de manera suficiente, en salud de manera suficiente y en acceso a otros derechos básicos que deberían estar garantizados. Porque después, cuando ocurren todos estos problemas, decimos, porque la droga y qué sé yo, pero el pibe vive en situación de calle. La familia en la que creció eran todos desempleados o tercera generación de desempleados. Y ahí el problema es que, bueno, le estás reconociendo el derecho al trabajo, no le estás reconociendo el derecho a la vivienda, no le estás reconociendo el derecho a la salud. Sí. Entonces, la droga ahí, obvio que puede empeorar esos problemas, pero no es la causa, digamos. Sí, es la punta del iceberg. Exactamente, sí, totalmente. Y ahora estamos por publicar una nota en la revista que la escribe una psicóloga, que es una capa, que es Pauli Kratge, sobre lo que pasó hace unas semanas ya, que fue la muerte de este hombre en la plaza principal de Paraná, que muere de frío.
Y se señala de vuelta a la ley de salud mental y se dice que el problema es que no hay camas para internar a la gente y bla. Y se señala el alcoholismo del señor también. Y ella lo que escribe en el artículo que se va a publicar prontamente en Revista Mate es que, ¿vieron cuando se habla en los medios también, cómo abordamos desde los medios estos temas, de se suspenden las clases por el frío? ¿No? ¿Se suspenden por el frío o porque hay una desinversión en la infraestructura educativa que hace que no haya ni siquiera una calefacción en la escuela para que se puedan dar clase con el frío que hace? Digamos, entonces lo que estamos es señalando, digamos, las consecuencias como causas, digamos. Entonces hay como una inversión ahí del problema. Y lo que sucede con todo esto es que como genera pánico moral hablar de drogas, claro. Si a mí me escucha alguno que viene en esta cultura prohibicionista, va a decir quién es este falopero que está diciendo estas cosas, que quiere que toda la gente se drogue y no mi amigo. O sea, yo lo que quiero es que las personas que deciden sobre su vida hacer un consumo de drogas lo puedan hacer de la forma más segura posible, que por eso no las persigan y las metan en cana, que si tienen un problema las acompañen, pero que dejemos de abordar este tema desde la hipocresía, el prejuicio. Claro, porque encima yo te quería preguntar desde hoy, porque me había quedado la pregunta que tiene que ver con esto del prejuicio, y tiene que ver con esto, me parece que vemos a una persona que se droga y siempre la dejamos de lado, o sea, no digo nosotros, sino como la sociedad, como a vos te dejamos de lado porque te drogas. Ya no serví, ya... Y también quería saber, por último, porque también un poquito ya se nos va el tiempo, pero saber si se puede romper un poco con este tema de los prejuicios, porque... Y las feministas lograron en Argentina una ley de aborto que permite la interrupción legal del embarazo, que es básicamente reconocer una realidad. Yo creo que también entre estos dos temas hay muchas similitudes, de decir, 100%. Los abortos siempre pasaron, también, van a seguir pasando, la diferencia está en que las chicas tengan educación para saber cómo decidir. Exacto, es eso, los abortos existen, las mujeres deciden sobre su cuerpo de tener o interrumpir un embarazo. El problema es si lo hacen en una clínica clandestina que pone en riesgo su vida o si lo pueden hacer en un centro de salud acompañado por un equipo médico. Sí. Es muy simple. O sea, y desde antes la educación, es decir, exacto. Lo pueden prevenir. Y creo que ahí hay un ejemplo para pensar que se puede dar un cambio social, que se puede lograr legitimidad, y hoy lo vemos con el cannabis, digamos, ha logrado una legitimidad social, una naturalización que hace que podamos estar en otro estadio de la discusión. Yo intento ser lo más moderado con esto porque digo, también al mismo tiempo me parece que con el cannabis se ha generado una baja de percepción de riesgo. O sea, se ha disminuido la percepción de riesgo y parece que el cannabis no tiene ningún daño. Y puede generar daños, puede generar una dependencia, como cualquier droga. Como el mate, si lo tomamos demasiado, nos puede dar taquicardia, o si nos pasamos de café, o si nos recontra chupamos y terminamos en un coma alcohólico. Entonces, lo importante es la información. La información, eso. Y sobre todo ahora en este tiempo que sobre todo se ha empezado a ver más información sobre el alcohol y decir, bueno, el consumidor social. Es decir, estamos hablando de una droga que es muy mala y al estar al que sea legal es como que, bueno, pasa. Y si pasa, pasa. Y sí, si las comparas, es decir, al final entre, no sé, fumarte un porro y romperte la cabeza tomando alcohol, y hay que ver, las dos cosas te hacen mal, pero una es legal y la otra no. Exacto. Sí. Por último, tengo un montón de preguntas, pero bueno, esta es la última. Sí, es que se puede charlar mucho de esto. Sí, por eso. Que tiene que ver también de vuelta con los prejuicios. ¿Qué podés comentar vos respecto de los prejuicios cuando dicen, bueno, como dijo alguna vez Vidal, no es lo mismo fumar un porro en Palermo que fumar un porro en el conurbano? Bueno, me parece como muy interesante esa frase porque para mí tenía una verdad, que es el contexto. O sea, cuando se habla de drogas se habla de el efecto va a estar determinado por contexto, sujeto y objeto. Bien. El objeto es la droga, el sujeto es la persona usuaria y el contexto es dónde lo hace, en qué contexto. Entonces, obvio que no va a ser lo mismo. Básicamente porque probablemente el que fuma un porro en Palermo no va a estar perseguido por la policía como el que fuma el porro en un barrio. Que el principal problema de las drogas normalmente es la persecución, digamos, que te metan en cana por eso. El principal daño es que te puedan meter en cana, que después no puedas acceder a trabajo, bla. Entonces, tenía como cierta razón en lo que decía, pero ella de alguna manera estaba naturalizando eso y como diciendo, ellos no pueden consumir porque viven en un barrio, pero el de Palermo sí,
porque, no sé, porque me parece muy clasista como esa mirada, pero tiene como esta parte de verdad que el contexto determina cómo va a ser ese consumo. Ahora bien, yo quiero que el pibe de un barrio y el pibe de Palermo puedan formar el mismo porro de la misma calidad, con los mismos controles de calidad, que puedan tener el mismo acompañamiento del Estado y que ninguno sea perseguido porque su tez sea más oscura o porque sea más blanquito, digamos. Sí. Entonces, de vuelta, se armó como un montón de discusión de eso. Hoy, pasados tantos años, te lo puedo decir como con esta claridad, que había una parte de verdad, pero había mucho también de naturalización del clasismo en esa expresión que tuvo Vidal en ese momento. Bueno, Tabaré, muchísimas gracias. Un gustazo. Es muy amplio este tema. Sí. Pero qué interesante, sobre todo, y también lo que vos proponés, creo que también abre un montón de cabezas, y sobre todo para las personas que no están tanto en tema, porque también vos sabés un montón y creo que ya sos especialista, pero bueno, nosotros, por ejemplo, capaz que yo la verdad, la propuesta que tenían esto de pensar cómo el alcohol sí y cómo está mal también, y decir, bueno, llegar a un punto medio, digo, bueno, qué bien, y poder contarlo, informar, creo que eso está buenísimo. Porque también yo creo que hay un montón de gente que está a favor pero no está tan informada, y esto ayuda. Total, y creo que es interesante escuchar otra perspectiva. Hay una forma de pensar los consumos de droga, la política de droga, de la mano de los derechos humanos, básicamente. Y eso es la reducción de daños, es una mirada regulacionista, y es tratar de dejar los prejuicios que yo mismo los tengo, que todos los tenemos, todos nos atraviesan culturalmente, para pensar esto como, bueno, ¿cómo resolvemos este problema? Que es, hay problemáticas de consumo, hay narcotráfico y violencia, bueno, resolvamos la violencia, resolvamos las problemáticas de consumo y acompañemos a las personas que tienen o no tienen un problema de consumo de sustancias para que puedan decidir sobre su vida y que mejore la salud pública, digamos. Ese es como el objetivo. Clarísimo. Yo me quedé haciendo una reflexión de toda la charla, intentando ver qué onda esto de, por ejemplo, y les pregunto, no sé, como para dejar pensando, el auge de las fiestas electrónicas que viene desde creo que de Europa si eso también no trajo un poco de información, porque viste que se empezó a consumir muchísimo más éxtasis principalmente, drogas sintéticas, y creo yo que se vino también por necesidad la información, digamos. Eso, si crees que eso trajo un poco más de información o siempre estuvo, lo que pasa que nosotros no estábamos consumiendo esos tipos de eventos, porque veo que ya está hace no sé cuántos años tiene la electrónica, pero... Y de muchos años, décadas, y digamos... Acá en Argentina, digo. Y acá en Argentina, y te digo que 20 años mínimo. De hecho, yo soy parte de la Asociación de Reducción de Daños de Argentina, que desde principios de los 2000 hace análisis de sustancias en contexto de nocturnidad, que es básicamente a las personas que consumen una pastilla de éxtasis y que la compraron a un dealer sin ningún control de calidad, puedan con un reactivo saber si en esa droga está lo que están buscando o hay un adulterante. Y digamos que en esos contextos donde hay una gran incidencia del consumo de drogas, como en una bailanta hay una gran incidencia del consumo de drogas, pero del alcohol, la información, digamos, sí, quizás se ha mediatizado más la información que circula en torno a este tipo de escenas, digamos, de que la escena electrónica, el consumo de drogas y la información, ahí se da de otra manera. De hecho, yo soy parte de Efecto Séquito, que es una asociación civil de acá de Paraná, que nosotros hacemos dispositivos de reducción de daños en fiestas de música electrónica, donde damos folletería, hacemos consejería para las personas que ya decidieron consumir, que puedan ir al dispositivo que nosotros tenemos para decir, che, yo estaba pensando consumir esta sustancia. Bueno, mirá, empezá muy de a poco, nosotros no vamos a cuestionar tu decisión de consumo, pero hidratate bien, come antes, no mezcles con esto, espera antes de redosificar por lo menos este tiempo. Y es como, tipo, la gente lo va a hacer y va a hacer mezcla súper peligrosa, van a tomar tusi que ni siquiera saben lo que es, y lo que vos les digas, le va a les va a importar muy poco, muy poco. Entonces lo que vos tenés que hacer es una intervención pragmática para que esa persona, en vez de llevarse un reto, se lleve información para poder decidir de forma más informada. Entonces quizás esta pregunta que vos haces, Juli, respecto a la escena electrónica, tiene una explicación por esto, que es que las organizaciones que trabajamos en reducción de daños encontramos en la escena de música electrónica una puerta de entrada a
proponer que en esos escenarios pueda haber información y que las personas que van a ir ahí y van a consumir una pastilla o van a tomar cosas y qué sé yo, y alcohol también, tengan data para poder hacerlo de forma más segura y que tengan una intervención de alguien que no les está diciendo, che, ¿cómo vas a hacer eso? ¿Estás loco? ¿Qué sé yo? Sino de alguien que les dice, mirá, yo no lo haría, o fíjate, no mezcle esto, como desde un lugar más, menos juicioso. Acá podemos como sintetizar en esto, que para mí es como un gran lema de la reducción de daño, hay que acompañar y no castigar. Sí. Eso es, creo, como un gran lema para poder cerrar esta charla, que quien haya escuchado y se lleve algo, cuando duda, se le venga alguna duda respecto a drogas, se diga en la cabeza este mantra: acompañar y no castigar, hablar antes que callar, y creo que con eso ya yo me voy a dormir tranquilo si llevan eso. Qué bien, increíble. Sí, la verdad que nos ha dado una clase magistral. Sí. Qué bueno. Bueno, la verdad que felicitaciones, porque cada vez que hablas, yo creo que a mí mi cerebro hace con todo lo que sabe Tamara. Atenta. Gracias también por compartir todo tu conocimiento de una manera también tan pedagógica. Sos muy claro hablando. Así que bueno, espero que todas las personas que lo hayan visto también lo hayan disfrutado como nosotras. Sí, aguante. Y la universidad creo que tiene que estar para eso, para desde la evidencia, desde el abordaje científico, pensar estos temas y correr los prejuicios de lado. Siempre la universidad ha estado para eso, así que para mí también es un orgullo poder hacerlo acá.